más fuerte que puedas, hónralo a Él. Dale un grito de júbilo al Rey. Amén. Iglesia, antes de que ocupes tu lugar, voltea con las personas que tienes alrededor de ti. Dile qué bueno que viniste hoy. Me da mucho gusto verte aquí. Ok, si ya lo hiciste, puedes ocupar tu lugar. Mejor si aquí arriba. Los peques pueden pasar a su salón. Allá les van a estar, tienen ya preparada su clase para cada uno de ellos. Y los que nos quedamos en este lugar, nos da mucho gusto poderte saludar, poder verte esta tarde aquí con nosotros y que juntos podamos aprender de lo que Dios tiene para nuestra vida. La semana pasada estuvimos cerrando la temática de Jesús y estuvimos cerrando cómo es que Jesús alimentó a los 5,000 y toda esta parte, todo el entorno a esta historia. Hoy quiero darte una enseñanza. Y sabes, el tema de este día tiene el propósito de tocar algunos aspectos de nuestra vida que no siempre estamos dispuestos a escuchar, a hablar, o que son difíciles de tratar, de abordar en nuestra vida. Y este tema, aunque va el entorno, por el lenguaje que vamos a estar utilizando y por la temática de este día, puede llevarnos a pensar que está enfocado en nuestros recursos o en economía o algo por el estilo. Y aunque es parte del tema, aunque está involucrado en el tema, el poder hablar de esto, no es la esencia principal de lo que quiero transmitirte este día. Sin duda va incluido en el tema y es parte fundamental de lo que vamos a estar tratando, sí. Pero lo más importante no es necesariamente la economía. Vamos a estar abordando algunas otras cosas que la Biblia engloba en este tema, en el tema de esta tarde. El título de la predicación de este día es deudas. Di conmigo, deudas. Otra vez, deudas. Ok, abre tu Biblia conmigo, Romanos capítulo 13, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 13, versículos 5 al 8. Si no traes Biblia, ahí alrededor de ti hay personas que pueden ayudarte, compartirte de su Biblia. Si ves que alguien no trae Biblia, de las personas que están al lado de ti, acércale tu Biblia para que juntos puedan leer el pasaje. Si no, también en la pantalla va a aparecer el texto. Si es que desde donde estás se ve bien la pantalla, puedes ahí ver el versículo que vamos a estar leyendo esta tarde. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricias. No es cierto, ando en otra cita. Perdónenme, ya me estoy adelantando de versículo. Ok, voy a Romanos capítulo 13, versículos 5 al 8. ¿Estamos ahí? Bien, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también a causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagan a todos lo que debáis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque al que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Oremos. Padre, este día el anhelo de nuestro corazón es que tu palabra toque nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, que traigas libertad, Padre. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Padre. Y que esta tarde puedas llamar a libertad el corazón, la vida, el espíritu de cada uno de nosotros, y que tú seas ministrando, que tú seas hablando al corazón de la iglesia esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el pasaje que acabamos de leer, aunque comienza hablando de economía y en sí la esencia del todo el texto tiene que hablar
que ver con sujetarse a nuestras autoridades y pagar nuestros tributos. Hay el penúltimo versículo que leímos, que es el versículo 7, dice: así es que en todo debemos de pagar nuestros tributos. Y dice: al que debes tributo, págale tributo. Al cual pagarle un impuesto, ve y paga tu impuesto. Pero después dice: al que le debes respeto, págale con respeto. Al que le debes honra, págale con honra. Y después el versículo 8 dice: no tengas deudas con nadie, antes paga a todos. Y el amarnos es la forma de pagarle a todos los demás. Es decir, que esta parte de la deudas, la Biblia lo amplía a mucho más que economía. Está involucrando aspectos de principios bíblicos, está involucrando aspectos emocionales, está involucrando más de un aspecto, no solamente dinero. Está hablando de honra, está hablando de respeto, está hablando de amor, está hablando de mucho más, algo mucho más importante que la economía. Y ahorita vamos a ir entendiendo este aspecto. ¿Por qué? Porque la Biblia extiende más esto y lo lleva a un punto de: deudas no solamente son economía. Las deudas no solamente tienen que ver con partes económicas de tu vida, tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, un hijo que no honra a su padre, le debe honra a su padre, porque no es una opción. La Biblia encierra la honra a nuestros padres como un mandamiento. Di conmigo: honrar a mi papá es una orden, no es opcional. Cuando la Biblia dice es un mandamiento, no tienes opción. La Biblia no te está diciendo si quieres hacerlo, si es que puedes hacerlo. No, la Biblia me está diciendo: honra a tu papá, respeta a tus autoridades, respeta a las personas a tu alrededor. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuevamente, ese es un mandamiento, es una orden, es una instrucción que se nos está dando. Cuando no lo estoy haciendo, cuando no estoy honrando, cuando no estoy respetando, cuando no estoy amando, cuando no estoy valorando, entonces estoy en deuda con las personas a las cuales no lo estoy haciendo. Y la Biblia dice que esos son deudas. Lo que acabamos de leer: no quedes mal con nadie, no tengas deudas con nadie. A quien le debes respeto, ve y respétalo. A quien le debes honra, ve y hónralo. A quien debes de amar, ve y ámalo. ¿Por qué? Porque ese es mi deber como hijo de Dios. Tengo una responsabilidad, tengo un trabajo que hacer. Y si no lo estoy haciendo, entonces estoy quedando a deber. Dile al que está a tu lado: Dios no te quiere endeudado. Para que podamos entender esto, quiero que primero entendamos cuál es el poder de una deuda. Una deuda oprime, una deuda roba nuestra paz, una deuda te estresa, te hace caer en ansiedad, una deuda te puede deprimir, una deuda te quita el sueño, una deuda afecta todas las esferas de nuestra vida. Cuando tienes una deuda en el banco o con alguna casa de préstamos o alguna financiera o algo por el estilo, y cuando ya no alcanzas a pagar y comienzan a crecer y a crecer y a crecer los intereses, comienza a caer presión sobre tu cabeza, sobre tus hombros, una presión tan impresionante que te empieza a robar la paz, que te empieza a robar la felicidad, que puedes estar en momentos de familia y no puedes estar en paz, no puedes estar tranquilo, no puedes estar disfrutando. Es más, ni siquiera puedes disfrutar de un día de descanso, porque puedes decir: en vez de estar aquí descansando, en vez de estar aquí disfrutando o estar aquí en la casa, me debería de haber ido a trabajar y ahorita estaría ganando más dinero. Mucha gente puede pensar: hoy es domingo, y si hoy hubiera vendido, hubiera abierto mi negocio, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, estaría generando más recursos, estaría generando más economía. Y entonces, cuando hay deudas, cuando hay aspectos de nuestra vida que están representando una carga para nosotros, eso comienza a robarnos nuestra tranquilidad, comienza a robarnos nuestra paz, comienza a robarnos todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando esas deudas son deudas de mandamientos, por ejemplo, la honra, cuando no estoy honrando a mi papá, cuando no estoy honrando a mis padres como debería de hacerlo, no lo puedes notar, pero esa falta de honra te está quitando
quitando la paz. No lo puedes darte cuenta muchas veces, y muchas veces no entiendes el por qué te sientes así. Pero es esa parte de la deuda de honra que no estoy pagando, que no estoy dando, que no estoy haciendo en mi vida, lo que empieza a robarme la paz y la tranquilidad. Porque cada día, cuando yo no estoy honrando a mi padre, cada día que yo no lo honro es un día más de deuda. Cada día que yo no lo honro, los intereses de mi deuda están creciendo. Y esos intereses, iglesia, tarde o temprano te van a alcanzar. Tarde o temprano te van a robar la paz. Tarde o temprano te van a quitar todos los aspectos de tu vida. Una deuda, el poder de una deuda es tan grande que literalmente ha llevado a personas a quitarse la vida. Las deudas son tan grandes que no solamente te afectan a ti, afectan a todas las personas a tu alrededor. Que no solamente te afectan a ti, terminan afectando a tus hijos, terminan afectando tu entorno. Quiero leerte una pequeña historia, solamente voy a tomar una porción de esta historia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 23. Solamente voy a leer unos pequeños versículos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, dice, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos. ¿Sabes? He escuchado a muchos hombres decir a sus esposas: ¿a ti qué te importa que yo me endeude? Si a final de cuentas el que va a pagar soy yo. Si el que se está matando para ir a trabajar, y el que se está pasando todos los días en el trabajo para ir a hacer todo el trabajo y proveer a la casa, soy yo. ¿Qué te importa a ti que yo me endeude? Pero he aprendido algo en mi vida, y es que cada decisión que yo tome como cabeza de mi hogar tiene un impacto para el resto de mi familia, tiene un impacto sobre mi esposa, y va a tener un impacto sobre mis hijos. La ley del Antiguo Testamento decía esto: que si una persona venía a pedir prestado y después del tiempo cumplido la persona no podía pagar, la ley permitía que si el dueño o al que se le debía el dinero decidía qué hacer con la vida de esa persona, él podía tomar a cuenta los hijos de las personas. Podía tomar, por ejemplo, a la esposa de alguien, y no solamente a la esposa, sino también a los hijos como esclavos hasta que la deuda fuera pagada. Si tu esposo está al lado de ti, por favor dile: tus deudas me afectan. Dígale. Atrévase a decirle: hermana, por favor. Y como esposo, respóndale: las tuyas también. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un impacto sobre nuestras generaciones, sobre nuestro entorno. Las deudas, hermanos, crean esclavos. Las deudas crean esclavos. Te voy a leer Proverbios capítulo 22, verso 7. Proverbios 22, 7 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Otra versión dice: el que presta es dueño del que se le ha prestado, y el que pide prestado se vuelve esclavo de aquel quien le ha prestado algo. Es decir, que cuando tú adquieres una deuda de honor, de respeto, de amor o económica, te conviertes en esclavo de aquella persona o entidad que te ha prestado algo. E iglesia, ¿por qué vivir en esclavitud si Dios ya me ha hecho libre? ¿Por qué tengo que comportarme y volver yo mismo a someterme bajo deudas, bajo esclavitud, cuando Dios ya me ha hecho libre? Porque Dios me llamó a libertad, pero mis acciones, mi comportamiento, mi estilo y mi manera de vivir me vuelven a ser esclavo en mi vida.
Y entonces no soy capaz de experimentar la libertad que Dios me puede dar y la libertad que Dios ya me ha dado más bien. Y no puedo vivirla, no puedo sentirla en mí porque hay deudas en mi vida, porque hay esferas de mi vida en las que no estoy haciendo las cosas correctas, y que las cargas de mi vida no es porque Dios no las pueda llevar, sino porque cada vez que me libero de una carga me meto a otra y otra y otra y otra. Y entonces no tiene que ver con que Dios no me haya hecho libre. Tiene que ver con que yo me vuelvo a ser esclavo, aunque Dios ya me ha hecho libre. ¿Sabes? Una de los grandes conflictos del pueblo de Israel es que en los tiempos de crisis nunca acudían a Dios. En los tiempos de crisis iban a buscar a acreedores que les prestaran dinero. Un día Abraham estaba en un entorno donde había mucha hambre en la tierra en la que él vivía, y su única solución, su único medio para proveer era correr hacia Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era la capital. Era una capital, una ciudad muy grande. Y entonces, estando en Egipto, podía endeudarse, podían buscar provisión, podían buscar medios para generar recursos para no morirse de hambre. Y en una ocasión, en la costumbre de ir a buscar a Egipto, de ir a buscar nuevamente, de ir a buscar quien solucione mi problema, de ir a buscar más, entonces un día de esos Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? No quiero que vayas a Egipto. En este momento de preocupación, en este momento de necesidad, quiero que te quedes en la tierra donde estás ahora. Y en la tierra donde estás ahora, aquí donde estás, yo te voy a proveer, yo voy a sustentarte, yo voy a darte, yo voy a sostenerte. Y Abraham obedeció. Y la Biblia registra que Abraham fue uno de los años donde mayores cosechas tuvo, uno de los años donde mayor crecimiento económico tuvo, porque pudo confiar en Dios antes de ir a buscar endeudarse, antes de ir a buscar a la tierra de los egipcios su solución. Iglesia, muchas veces estamos tratando de encontrar soluciones a las miles de situaciones que hay a nuestro alrededor, y acudimos a todas las posibilidades a nuestro entorno. Acudimos a la vecina que maneja las tandas para que me preste dinero. Voy a Prestaprenda o a cualquier otro tipo de casa de préstamos. Voy al banco, busco 1000 maneras y termino endeudándome, cuando tú y yo tenemos la solución y la respuesta más clara, y es permanecer fiel a Dios, porque Dios siempre provee. Dios siempre saca de en medio de todas las cosas una provisión y una manera de generar, una manera de proveernos, una manera de dar. Quiero transportar esto al amor. Cuando hay carencia de amor en nuestra vida, cuando hay ausencia de amor en nuestra vida, vamos y nos endeudamos en cualquier lugar donde nos provean de amor. Vamos y nos endeudamos en cualquier lugar donde podamos ser capaces de sentir un poco de amor. Y entonces ahí vendemos nuestra alma, entonces ahí le confiamos nuestro amor, nuestro corazón a personas equivocadas. Y endeudamos nuestra vida para conseguir el supuesto amor que nos hace falta. Y buscamos el amor en las personas, en los lugares equivocados. Y no podemos ser capaces de entender que el que te puede dar el amor más puro, más profundo, más sincero, y aún más importante que todo esto, un amor incondicional, es Jesús. Es Jesús. Y Él no te va a pedir: a ver, muéstrame tus avales, a ver, muéstrame en cuánto tiempo me vas a pagar. Déjame decirte algo, iglesia: el amor que el mundo te ofrece, 1, es ficticio, 2, es temporal, y 3, siempre te va a cobrar más caro de lo que te imaginas. Quiero contarte algo.
a la semana, hace 15 días, lo he dicho antes, hemos estado mi esposa y yo orando por un carro y hace 15 días fuimos a una agencia porque a ver un carro, porque habíamos estado viendo una forma de pago que es arrendamiento, que no necesariamente tienes que dar enganche y un montón de cosas que te manejan. Es precioso cómo te manejan, casi te dicen la agencia: ten tu carro, casi te lo regalamos, no vas a pagar absolutamente nada. Y entonces estaba yo investigando eso por internet, y cuando fui a la agencia a ver ya la realidad de cuánto tenía que pagar, te empiezan a sacar: bueno, y es la comisión de esto y la comisión de aquello, y tienes que pagar esto de inicio, y el punto es que tenía que pagar 85,000 pesos de inicio, y de ahí mensualidades de 9,500 pesos por 48 meses. Y entonces hice la cuenta de que eran 580,000 pesos por un carro de 300,000. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno va a un banco, a una agencia, donde sea, no lees las letras chiquitas. O no lees, o te dicen: mira, 10% anual. ¡Wow! ¿Qué interés tan bajo? Pero llévalo a todos los años que vas a pagar. Llévalo a haz todas las sumas completas y vas a pagar el doble de lo que tienes que pagar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque recuerda esto: el centro de esta predicación no es economía. Quiero que transportes esto que acabo de decir a lo que ya comentábamos, que es el amor. El amor que el mundo te está ofreciendo. No somos capaces de leer las letras chiquitas. Porque el interés que el mundo te está ofreciendo por darte supuesto amor, siempre será mucho más grande de lo que te imaginas. Hace tiempo estaba viendo una entrevista que le hicieron a unos jóvenes que tienen una vida, pues, a su estilo de vida, y una jovencita le estaban preguntando y le estaban diciendo que cuál era su estilo de vida, y su estilo de vida era salir todos los fines de semana, de jueves a domingo, y cada día tener intimidad con un joven diferente, a quien se encontrara en el antro y quien le pareciera de su agrado, con él se iba, tenía relaciones sexuales con él y ya. Por un rato se sentía bien, por un rato se sentía excelente, pero esta jovencita se sinceró y dijo esto: pero no sabes que cuando terminamos de tener intimidad, el vacío tan grande que siento en mi vida, las carencias tan fuertes que se pueden sentir. Y es precisamente eso lo que hace el mundo. El mundo te va a engañar y te va a envolver para que te endeudes con él en todos los sentidos de tu vida, y para que termines endeudando tu vida, entregando tu alma, entregando lo que tú tienes, para que después te cobre mucho más de lo que el mundo te ha ofrecido. El mundo crea esclavos, iglesia. Dile al que está a tu lado: si tú ya eres libre, ¿por qué tienes que volver a ser esclavo? Quiero sabes, mi preocupación y mi intención esta tarde es, primero, que puedas ser libre de las deudas, pero segundo, que te puedas dar cuenta a cuántas personas les debes tú. No dinero. ¿Cuántas personas has dejado de honrar? ¿A cuántas personas has dejado de amar? ¿A cuántas personas has dejado de respetar? Y sabes, lo que tú no hagas hoy, el día de mañana tus generaciones lo van a tener que pagar. Porque la deuda no termina contigo, la deuda se expande a tu familia, a las personas que hay alrededor de ti. Y lo que tú no hagas hoy, el día de mañana tus hijos van a tener a hacerlo contigo.
Si como padre hoy en día tú todavía tienes a tus papás contigo y no sabes honrarlos, no sabes respetarlos, el día de mañana que tú tengas tus hijos, ellos tampoco te van a honrar a ti, porque nunca vieron a su papá honrando a su padre. Nunca vieron a papá honrando a su padre. Y entonces un hijo que no ha visto honrar a su papá, honrar a su abuelo, nunca lo va a honrar a él. Y entonces la deuda de honra que un padre genera hacia su propio padre, el hijo la va a heredar. Y el hijo tampoco va a honrar al padre. Cuando el principio de honra dice que la honra es un beneficio, ¿para quién? Para los hijos. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean más largos. No se trata de que llegues a los 80, a los 90, a los 100 años, sino que los días que vivas en esta tierra sean días de plenitud, donde puedas sentirte bien, donde puedas estar bien delante de Dios, donde puedas sentirte feliz, pleno, completo en tu vida. De eso se trata la honra. Esa es la promesa de la honra. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Hey, honra a papá, honra a mamá, y entonces tu vida va a ser mejor. Pero si yo como hoy en día que soy papá, y gracias a Dios todavía tengo a mis padres, si yo no honro a mis padres, y si mis hijos no ven honrar a mis padres, cuando mis hijos crezcan no me van a honrar a mí. Y entonces yo estoy siendo responsable de una cosa: la deuda que yo tengo con mis papás se la estoy transmitiendo a mis hijos. Iglesia, una de las mayores desgracias que un padre puede darle a su hijo es heredarle deudas. Heredar deudas a nuestras generaciones es una de las mayores desgracias. Lo natural sería dejarles una herencia, una buena herencia en la cual ellos puedan continuar con su vida. Pero yo no tengo por qué heredar deudas a mis generaciones. Y cuando yo no estoy respetando, cuando yo no estoy amando, cuando yo no estoy honrando, estoy heredando deudas a las personas que me están rodeando. Estoy delegando deudas a las personas que hay alrededor de mí. Por ejemplo, todos nosotros tenemos una deuda nacional, sin deberla ni temerla. No sé hoy en día de cuántos millones sea la deuda de México ante el Banco Mundial. Pero cada bebé que nace, en cuanto nacen, adquieren una deuda. Hermano, todavía ni saben qué es el dinero. Ni siquiera tienen relación con nada que tenga que ver con eso, y ya están endeudados. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros para con las personas que vienen detrás de nosotros. Cuando nosotros nos volvemos deudores de algo, estamos heredándoles a ellos sin siquiera saber, sin tener noción de eso. Cuando yo no estoy pagando lo que debo pagar, estoy heredando a mi generación algo que ni siquiera sabe que se debe de hacer. Por ejemplo, yo no puedo hablarle a Samuel, tiene 3 años, de decirle: Samuel, ahorita me debes de honrar. Él no sabe qué es eso. Pero si me ve a mí hacerlo con mis padres, es algo que él va a aprender a hacer. Y que todos los días, cuando crezca, va a poder saber honrarme a mí como su papá. Yo quiero que mi hijo aprenda a honrarme, no por mi bien, sino porque quiero que su vida sea mejor. Quiero terminar esta tarde con esto. Vamos todos, por favor, en nuestra Biblia, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 12 nada más. Es la oración modelo. Y Jesús ora estas palabras: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Quiero que entiendas esto. Jesús está orando: Padre, perdónanos nuestras deudas, porque es una oración personal entre un padre y un hijo. Un hijo le está exclamando, está levantando una oración a su padre y le está diciendo: Padre, perdónanos nuestras deudas. Cuando tú pides perdón de una deuda, ¿a quién se la pides? ¿A aquel que te prestó? No vas con alguien que no te ha prestado, que no tiene que ver en el problema. Vas con aquel a quien le debes, para ver si esa persona a la que le debes puede tener gracia o misericordia de ti, te perdona tu deuda. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Jesús ora al Padre y le dice: Padre, perdónanos nuestras deudas? ¿Acaso Dios nos presta dinero? ¿Alguna vez Dios te ha prestado dinero? Dios no tiene un banco donde diga: a ver, estos son los intereses de lo que me debes. Ya te di comida tantos días de tu vida, ha salido el sol día y noche, se ha puesto cada día para ti, te respiras todos los días. Porque esa sería nuestra deuda con Dios. No es así. Entonces, ¿de qué le debemos a Dios? El pecado. Cuando pecamos nos hacemos deudores. Cuando fallamos a Dios, cuando no lo honramos a Él, cuando no hacemos lo que la Biblia dice, no vivimos conforme a su palabra, no estamos agradándolo. Y aún no solamente eso, aún más fuerte que eso, pisoteamos su nombre, comportándonos como inconversos, como personas que no tienen a Cristo en su corazón. Nos comportamos como en nuestro viejo estilo de vida y tenemos este tipo de comportamientos en nuestra vida. Entonces nos estamos haciendo deudores al cielo. ¿Por qué? Porque no estoy llenando, no estoy cumpliendo con lo que la palabra cristiano significa. La palabra cristiano surgió en una época específica de la Biblia, y ahí se menciona la primera vez que fueron nombrados cristianos algunas personas. ¿Sabes por qué? Porque eran pequeños cristos, eran un reflejo de lo que es ser Cristo. Si tú no te comportas como el reflejo de Cristo, estamos en deuda con Él. Estamos en deuda. Y el versículo dice: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si algo puede liberar nuestra vida y la vida de las personas a nuestro alrededor, es el perdón. El perdón es una forma en la que Dios trae libertad a aquel que está endeudado. Cuando tú y yo fallamos a Dios y no estamos viviendo de acuerdo a la imagen, de acuerdo al estatus, de acuerdo a lo que se espera, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que la palabra dice eso. Cuando no estoy viviendo de acuerdo a eso, entonces soy deudor del Señor. Y cada día que yo no vivo como Cristo me pide que viva, estoy en deuda con el cielo, estoy en deuda con Él. Mi trabajo es venir a su presencia y pedirle perdón. Padre, perdona nuestras deudas, porque como también perdonamos a nuestros deudores. Mucha gente dice: es que yo no le puedo pedir perdón a Dios que me perdone mis deudas porque el vecino me debe tanto, y si yo le pido perdón a Dios que me perdone mis deudas, entonces yo también tendría que perdonar al vecino los 5,000 pesos que me debe. No se trata de eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo pueda pedirle perdón a Dios por las faltas que yo cometo, como también puedo perdonar a alguien más por las faltas, por los errores que ha cometido hacia mí. Y si yo puedo perdonar los errores que alguien más ha cometido hacia mí, entonces también puedo acercarme al cielo a pedirle perdón a Dios por las faltas que yo cometo hacia Él. Yo puedo pedirle perdón a Dios por las faltas que yo puedo cometer hacia el Padre, y decirle: Señor, perdóname, te fallé esta semana, no viví como me pedías que viviera, no me comporté como debía, fallé en esto, fallé en aquello, perdóname.
Pero si voy a hacer eso, también debo de ser capaz de perdonar a mi esposa, a mi esposo, a mis padres o a mis hijos, a un amigo, a un compañero, a alguien que me lastimó durante la semana, a alguien que me defraudó, quizás que habló mal de mí, que hizo cosas en contra mía. También puedo perdonarlo a él de la misma manera en la que yo le estoy pidiendo perdón a Dios. Y cuando pido perdón y perdono, mi deuda queda cancelada. La pregunta no es si estoy dispuesto a pedir perdón, porque creo que todos estamos conscientes que nos conviene pedirle perdón a Dios por nuestros errores. La pregunta aquí es si estás dispuesto a perdonar la deuda que alguien más tiene contigo. Si estás dispuesto a perdonar la deuda que alguien más ha adquirido hacia ti. ¿Quieres vivir libre? Perdona las deudas de alguien más que tiene contigo. No estoy diciendo y no estoy especificando, hermano, ya no le cobres al que te debe. Eso es otro asunto. Pero perdónalos. Te lo voy a decir así. Perdona a ese familiar que te pidió prestados 1,000 pesos y que ahora que le cobras se te esconde, te hace caras, manda al hijo a decir que no está, o 1,000 cosas diferentes. Perdonarlo no tiene que ver con que ya no me pagues. Si Dios pone eso en tu corazón, gloria a Dios, qué padre. Pero no tiene que ver con ya no me pagues. No, tiene que ver con te perdono todo lo que ha ocasionado, todas las cosas que has hecho, porque te estoy cobrando mi dinero. Te perdono todas las faltas que tu deuda ha provocado hacia mí. Todos los arranques, todos los insultos, todas las cosas que me has hecho. Te perdono. Pero primero debo darme cuenta y pensar en esto. Si voy a pedir perdón al cielo por las deudas que tengo hacia Él, ¿qué tan dispuesto estoy a perdonar quien me debe algo a mí? Terminemos esta tarde con esto. La historia que leíamos en Mateo 18 con la música. La historia de los 2 deudores es así. Al primero, al que debía una cantidad impresionante de dinero, la Biblia dice que su amo tuvo misericordia, fue movido a misericordia y entonces perdonó su deuda. Pero en cuanto a este hombre que había sido perdonado de su deuda, ya quieres prender a la banda. Cuando su deuda fue perdonada, la Biblia dice que saliendo, inmediatamente, no se esperó un día, 2 días, no pasaron varias semanas, no. En cuanto él salió de su deuda perdonada, hermano, no te voy a preguntar esto, pero yo no sé si hoy en día tú tienes una deuda con el banco o con algún lugar y que de repente recibieras una llamada y te dijeran, tu deuda fue perdonada. ¿Qué andarías haciendo? No, andarías brincando, vamos a hacer una comida, fiesta, ya con los intereses que iba a pagar, vamos a gozarlo, contentísimo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Quizás sale feliz porque su deuda de 10,000 denarios ha sido perdonada. Es una cantidad impresionante. 10,000 denarios son 10,000 días de trabajo. Normalmente en el ámbito estaba que un día de trabajo era un denario. Es como el sueldo mínimo. Imagínate decir esto: debo 10,000 días de sueldo mínimo. No sé cuánto es eso, pero 10,000 días de sueldo mínimo. Y de repente mi amo, a quien le debo, me dice, ya no me pagues. Pero entonces, saliendo de ese lugar, este hombre se encuentra una persona que le debía a él. Y cuando el hombre, que si comparas la cantidad de 10,000 contra 100 no tiene nada que ver, este hombre pide misericordia para ser perdonado. Y al primer hombre al que se le perdonó la deuda,
La Biblia dice, y tuvo dureza en su corazón, no pudo perdonarle una cantidad insignificante comparada a lo que él se le perdonó, y mandó que se le echara a la cárcel a ese hombre. Mandó que se le echara a la cárcel. Cuando el amo se entera de lo que hizo este hombre, su respuesta fue: échenlo a la cárcel a él, y no solo a él, a su esposa y a todos sus hijos. ¿Cómo es posible, si yo le perdono una deuda más grande, que él no pueda perdonar a alguien que le debe mucho menos de lo que él me debía a mí? La deuda más grande de nuestra vida no es la que tenemos con Electra de abonos chiquitos. La deuda más grande que tenemos con el cielo, con el Señor, de todas las cosas que Dios nos ha perdonado siempre. Si Dios me ha perdonado mi deuda, Dios ha sido fiel y misericordioso para perdonar mis errores. Entonces, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo que de alguna manera me ha herido y me ha lastimado? ¿Cuál es el deseo de Dios? Quiero leerte este versículo porque creo que el anhelo del corazón de Dios es lo siguiente. El anhelo del corazón de Dios para nuestra vida es esto. Deuteronomio 15, del versículo 5 al 6 dice: si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les decía que el anhelo de Dios es que podamos tener hasta que sobre y abunde? Hasta el punto en el que yo pueda no andar pidiendo prestado, sino yo me convierta en alguien que pueda prestarle a alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo amor en mi vida, hasta que sobre y abunde, no tengo que andar mendigando el amor de alguien más. No tengo por qué pedirle, quizás como mujer, pedirle a una mujer a su esposo que la maltrata, que siempre le está insultando, que le está lastimando moral, espiritual o físicamente, seguirle mendigando amor. Si Cristo llena todo el amor en mi vida, ya no tengo por qué andarle mendigando amor a Él. ¿Por qué? Porque en Cristo he encontrado hasta que sobra y abunda amor en mi vida. Tanto me va a dar el Señor que en lugar de andar mendigando amor, yo voy a dar amor. Y que en lugar de que yo ande pidiendo prestado a ver quién me da un poquito de amor en mi vida, entonces yo voy a andar regalando el amor que Dios me ha dado, porque me sobra y abunda en mi vida. Quiero que veas la cara del que está al lado, si tiene cara de que le sobre y abunda el amor en él. ¿Sabes por qué tenemos tantas deudas de amor? Porque entonces Jesús no ha dado en mi vida hasta que sobre y abunde. Y no es problema de Él, es mi problema. Porque yo no he buscado la fuente inagotable de amor llamada Cristo, que llena mi vida de amor hasta que sobre y abunde. Yo les he dicho a los jóvenes: no te casas para que alguien te ame. Si te casas porque te van a amar, porque sientes cómo te ama la persona, estás equivocado. Es el error más grande de tu vida, porque eso se puede terminar, porque eso puede acabar, y el día de mañana lo que era un nido de amor se va a convertir en un infierno para ti.
te casas porque en tu amor, en tu vida ya está abundando el amor, sin la necesidad de buscarlo en alguien más. Yo tengo plenitud y me siento amado y sé que soy amado, no solamente por mi esposa, antes que por mi esposa, por Dios. Y no le tengo que andar mendigando amor a mi esposa. No tengo que poner mi carita del gato con botas a ver cómo me ama, a ver si me regala un poco de amor. No lo tengo que hacer con mi esposa. Yo sé el amor que está en mí, y en vez de andarle pidiendo amor a mi esposa, yo se lo doy. Yo no tengo que andarle pidiendo a mis hijos: ámame, cuídame, haz esto por mí. No, yo lo hago por ellos. ¿Por qué? Porque en mi vida abunda el amor. Iglesia, tú y yo no podemos dar algo que no tenemos. ¿Qué tal si alguien viene y te dice: préstame esto, préstame aquello? ¿Cómo te lo presto si no lo tengo? ¿Cómo te doy esto? ¿Cómo te doy aquello si yo no tengo que darte a ti? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que pueda vivir en la abundancia en mi vida, en la plenitud de mi vida, donde yo esté satisfecho, donde yo esté pleno en amor, en honra, en respeto, y también en economía. ¿Para qué? Para que lo que Deuteronomio 15 dice sea real. Que yo, en vez de que andar buscando en el entorno quién me da, yo sea quien dé. Y la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque aquel que da de lo que tiene, Dios le da más a él. ¿Quieres tener más? ¿Quieres estar más lleno de amor, más lleno de gracia, tener todas estas cosas que hemos hablado hoy? La respuesta no está en andarlo buscando en las personas equivocadas. La respuesta está en acercarte a la fuente, que es Jesús. En Él vas a encontrar todo, y una vez que lo encuentres todo en Él, no vas a andar buscándolo en algún patán, en alguna bruja, no, a nadie más. Solo en Cristo lo vas a encontrar. Él llena todo vacío. Él puede perdonar toda deuda. Él puede sacarte y hacerte libre de esta mentalidad de deudas y de que no salgo de una cuando yo estoy entrando en otra. Sabes, he conocido a tantos y tantas jovencitas que andan de relación en relación, terminan un noviazgo y a la semana ya andan enamorados de otro. Y siempre les he dicho: es porque no sabes estar solo. Necesitas de alguien que te haga sentir valorado o valorada. No necesitas de alguien más, solo de uno: Jesús. Si encuentras en Él ese sustento, ese valor, esas cosas que te hacen sentir pleno, iglesia, vas a quitarle una carga enorme a los que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres ya no van a sentirse obligados a amarte. Ahora, sin razón, sin motivo, tú les vas a dar amor a ellos. Por eso la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Recibir amor es bien padre. ¿A cuántos les gusta sentirse amados? Yo creo que a todos nos gusta sentirnos amados. Es una necesidad humana sentir amor. Pero una necesidad más grande es darle amor a los demás. Pero ¿cómo puedo darle amor a alguien si yo estoy sumamente endeudado? Sumamente endeudado en mi vida. No puedo dar algo así. Quiero que oremos, por favor, ponte de pie.